represión es la orden del día, ¿no? Lo que acaba de pasar hace unos instantes con la vivienda de María Corina Machado, y eso es lo que siempre está maquinando Miraflores. Y por cierto, ¿no? Cómo reprimir al que piensa diferente. Pero de lo que hizo ayer el presidente Donald Trump, quiero destacar que dentro de ese tweet que él escribió en su red social, allí aparece un párrafo que es muy importante, en donde señala que el régimen de Maduro no cumplió con las elecciones libres y que estas elecciones libres iban a ser respetados sus resultados. Palabras más, palabras menos. Esto fue el fundamento para que la administración de Biden, con el secretario de Estado Blinken, le otorgaran, luego de estas conversaciones que hubo en México, en Barbados, etcétera, una flexibilización al régimen de Maduro para entonces a cambio tener esta expectativa que los venezolanos cumplieron el 28 de julio del año pasado y demostraron, a pesar de todas las trabas que hicieron, inclusive los que estamos afuera para votar, que la decisión mayoritaria del pueblo venezolano era un cambio político en el país, en paz y con democracia por delante. Bueno, al no cumplir con esto, evidentemente el acuerdo se rompe y por lo tanto, conociendo a lo que es el presidente Trump, toma la decisión acertada de decir que estas licencias no van a continuar. Déjeme detener, Francisco, en esta parte de lo que está diciendo. ¿Qué explicaría el tramo de historia relacionado con Joe Biden de primero un acercamiento, una flexibilización? ¿Qué ocurrió en ese tramo de la historia? Amigos, ya saben que vamos iniciando con la transmisión del día de hoy. Espero que estén atentos a las noticias, le den me gusta a este video, le comenten qué les parece las cosas que vamos a ver a continuación. Y no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de este tipo de contenido. Y dicho sea de paso, me motivan a seguir haciendo más videos como estos. Ahora continuemos. Entre el gobierno de Biden, el gobierno de Maduro y esto que estamos aquí escuchando. Bueno, yo la historia la comenzaría un poco antes, en el sentido de que primero en el 2017 y después, muy fuertemente en el 2019, el gobierno de Donald Trump decide poner unas sanciones bastante fuertes a Venezuela, que además son sanciones que afectan no solo al gobierno venezolano, sino también a la industria petrolera del país. Entonces, que efectivamente se convirtieron en una prohibición de compra de petróleo venezolano. Esa política se dio a conocer como la política de máxima presión y es una política que no llevó al cambio político en Venezuela. Se pensaba que podía llevar al cambio político. Había quienes creían, bueno, si se le quita al gobierno de Maduro los ingresos petroleros, entonces el gobierno va a colapsar. Eso no pasó. Entonces, en el 2022, la administración Biden comienza a revisar este tema y comienza a revisarlo también bajo la premisa, y recordemos que en el 2022 acaba de comenzar la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, habían subido los precios del petróleo. Entonces también había una preocupación por ver cómo se podía lograr que otros suplidores de petróleo, tales como Venezuela, pudiesen volver a suplir petróleo y que esto tuviese un efecto para controlar los precios internacionales del petróleo y los precios de la gasolina en Estados Unidos. Esto asfixia, esto restringe, este mecanismo de anulación de licencia en el que la administración de la Casa Blanca en esta oportunidad se afinca contra Nicolás Maduro, puesto que, como bien lo acabas de mencionar, no ha cumplido con los acuerdos. De hecho, a lo mejor con ligereza tomaron en cuenta la presencia de Grenell en Venezuela y dijeron, no, ya nos estamos acercando. Y sin embargo hemos visto cómo persiste la persecución de la justicia internacional en contra de Nicolás Maduro. No se le ha liberado el precio de su cabeza para su captura, ni la de Diosdado Cabello, ni el resto de sus cómplices que tienen recompensa, y tampoco persiste la búsqueda de activos. Los aviones todavía son objeto de la justicia y cualquier tipo de embargo. Es decir, todavía Estados Unidos tiene mucho que buscar para, en este caso, hacer justicia con la presión económica y política. Exactamente, yo sí creo. Empezando propiamente con el sector petrolero y luego de las declaraciones del secretario de Estado Rubio,
que señaló que esto va a tener un alcance mucho mayor. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay varias empresas en Venezuela, no todas americanas, que están operando, que muy probablemente se vean afectadas por el efecto que puede tener una sanción secundaria, ¿no? Cuando se habla de empresas que no son norteamericanas, y me refiero a los casos de Repsol, a los casos de Eni, a Marcel Proust, que estas son empresas europeas que tienen asociaciones con PDVSA. ¿Qué factores psicológicos contribuyen al rechazo hacia los venezolanos en los países que están de acogida o cualquier nacionalidad, no solamente los venezolanos, por supuesto? Claro, en línea general, el rechazo a los migrantes, a las personas de otra nacionalidad, tiene, por así decirlo, 5 pilares. Primero que nada, el miedo al otro. Segundo, el egoísmo. Y el egoísmo entendido no desde el no te quiero dar, sino de estar centrados en el ego, en el yo y en mis necesidades. En tercer lugar, hay como una especie de anhelo de superioridad también. Yo veo que nosotros estamos por encima, hay otros que nos necesitan y esto como que nos saca de nuestra burbuja o nos pone en una posición en la que estamos muy por encima de estas otras personas. También, por otra parte, existe en la población cierta apatía o indiferencia a estos movimientos de índole global, y esto definitivamente nos saca de nuestra burbuja, nos pone en contacto con algo con lo que no nos agrada tanto contactar. Y finalmente, pues la manipulación social, la presión de masas. Claro, tal vez, si quisiéramos expandir un poco de esto, habría que, antes de hablar de rechazo a migrantes, rechazo a grupos de personas en específico, hablar de prejuicios y estereotipos. Pero creo que con eso al menos respondo tu pregunta inicial. Sí, hablas de presión de masas y quería preguntarte... A las empresas de servicios petroleros que operan en Venezuela, gracias a la licencia 44A, en donde están compañías como Halliburton, Baker Hughes, que son americanas, que van a cesar de operar en Venezuela. Y luego tenemos otro efecto que tiene que ver con empresas que vienen intercambiando y haciendo negocios de suministro con petróleos de Venezuela, como es el caso de la compañía de la India refinadora Reliance, que está recibiendo crudo pesado venezolano y le entrega a PDVSA volúmenes de diluente que se utilizan para la producción de la faja. Este negocio se puede acabar y seguramente va a estar contemplado dentro del alcance del cambio de la política de presión hacia el régimen de Maduro. ¿Cómo impactan las narrativas mediáticas sobre estos migrantes en la percepción social y la manifestación de la xenofobia? Es decir, medios de comunicación sobre todo, porque hago esta referencia porque veíamos hace unos días lo que sucedió con el comediante venezolano George Harris y cómo los medios de comunicación de alguna forma influyeron, no solamente en este caso, te pregunto, en general, en la población de ese país de origen, ¿influyen estas masas y estos medios de comunicación en la percepción hacia los migrantes, los inmigrantes? Pues por supuesto, porque a ver, simplificando esto de manera cognitiva, están los míos, los que son como yo, y hay un grupo de esos que está diciendo, mira, esta gente es mala, esta gente te va a quitar tal cosa, esta gente se ha comportado de tal o cual manera. Y te lo está diciendo uno de los tuyos. Entonces tú tienes que, hacer un esfuerzo cognitivo muy grande para decir, oye, pero lo que dicen los míos no es correcto, yo tengo que estar del lado de los otros que no son yo. Obviamente ya para esto tiene que haber primero que nada una instanciación entre esta cuestión de ellos, nosotros. Pero ir en contra de esa maquinaria informativa, incluso de ese esquema cognitivo, de que el mío me está diciendo, hey, el otro es malo, el otro te va a dañar, requiere mucha fortaleza. Claro, afortunadamente somos lo suficientemente evolucionados para ir en contra de eso, pero no es sencillo. Y es por eso que a veces mucho de este rechazo, pues, se ve de manera generado por toda la maquinaria social. Sí. Ahora, ¿cómo influye esto en la población de migrantes? Pues lamentablemente habría que hablar de una especie de círculo vicioso, porque, a ver, lo primero que pasa es que hay un prejuicio. Yo tengo una experiencia o una información social y eso me hace decir, la persona de este grupo es mala. Entonces, ya por sí yo genero un estereotipo. Todos los miembros que estén en esa población son malos y, por ende, los termino rechazando y esto termina aislándolos culturalmente, a nivel de recursos, a nivel de integración. Por ende... Estamos hablando acerca de los estereotipos, ¿no? Lo que se estereotipa. Y es cierto, ¿no? Por culpa de unos pocos, se hacen
un estereotipo muchos. Ya hemos visto que sobre todo esto tiene que ver con un estigma, la verdad, discriminatorio y con un tema un poquito, si podemos hablarlo, racial, de cierto modo, puesto que existe un estigma social, ¿no? En el cual los están categorizando. En el caso de los venezolanos, los están categorizando de criminales pertenecientes al Tren de Aragua, y sabiendo que incluso viendo las estadísticas a través de la televisión, a través de internet y a través de cualquier fuente, de que los pertenecientes al Tren de Aragua son el 0,1% de las personas que han estado en Estados Unidos. Entonces, a pesar de eso, se ha creado un estigma y se ha catalogado como un acto de terrorismo a los criminales de Tren de Aragua, y por eso es que se los están deportando en masa a los venezolanos. Y por eso se le está revocando también el TPS. Bueno, se le estuvo revocando el TPS, no sé si cómo estará la situación actualmente, pero eso es lo que sucede, ¿no? Que es como un estigma social, como un tipo de discriminación, el creer que una persona es criminal porque un pequeño grupo, una minoría lo es. Igual que los árabes con los terroristas, ¿no? Que piensan que todos son terroristas. Los árabes no todos son terroristas. Igual que los venezolanos no son todos criminales. Así que hay que dejar eso bien claro, ¿no? Estas personas que están aisladas se encuentran en una condición marginal, literalmente hablando, Sí. y muchos de ellos se ven obligados a cometer conductas malas y se repite este círculo, y cada vez más intensamente. Entonces, bueno, estamos hablando de algo muy grave. John, quisiera entender algo que nos ha inquietado muchísimo. Es este registro de inmigrantes sin estatus que se activa por orden del Departamento de Seguridad Nacional. Entiendo que se trata de una ley que ya estaba contemplada. No se creó ningún nuevo reglamento, sino que se desempolvó una modalidad que estaba allí presente. Esta administración ha estado buscando todas las alternativas para poder ejecutar las leyes migratorias de la manera más rigurosa, y en esta oportunidad tenemos este registro de extranjero en la cual le requiere a la mayoría de inmigrantes en los Estados Unidos que lleven más de 30 días en el país que tengan que inscribirse para que el gobierno tenga esa base de datos y poder identificar claramente cuáles son los inmigrantes que se encuentran dentro de los Estados Unidos. El objetivo principal es poder así también lo que tiene que ver con inmigrantes indocumentados, que se les requiera que tengan que presentar un formulario ante el Servicio de Inmigración, tener que hacerse las huellas dactilares para así revisar y filtrar a esta persona y saber entonces su historial, no nada más migratorio, sino también si tiene algún historial criminal en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Entonces, es algo sumamente importante. Quería hablar un poco acerca de quiénes son las personas que ya se encuentran registradas. Sí, por favor. En esta base de datos. Sí. Me encantaría, sí. Las personas que voy a nombrar en este momento, los grupos que voy a nombrar, ya se encuentran registrados, no tienen que preocuparse para nada de esta nueva noticia, y serían los residentes permanentes legales, aquellas personas que tengan un parol bajo la categoría 212D5, aquellos extranjeros admitidos como no inmigrantes que recibieron el formulario I-94. Si usted tiene un formulario I-94, no tiene que preocuparse de este nuevo registro. Aquellas personas que tengan un visado de inmigrante o no inmigrante antes de su llegada a los Estados Unidos. Aquellos que se encuentren en un proceso de remoción, que sería un proceso de corte de inmigración, también están registrados bajo la ley. Aquellos que ya tengan un permiso de trabajo también están registrados bajo la ley. Y aquellos que hayan aplicado con el formulario I-485 para el ajuste de estatus a residente, estas personas ya cumplieron con esta parte de las nuevas normativas. Decías que si me lo dice uno de los míos, le creo. Decías que es muy difícil no seguir la corriente, pero hay mecanismos para no seguir las masas, hay herramientas para que esta xenofobia no afecte la salud mental de estas personas. ¿Afecta la salud mental? También es la pregunta. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo gestionarlo? Por supuesto que afecta a la salud mental, comenzando tal vez de atrás para adelante. Porque, a ver, esto crea una idea, una cognición que no es para nada racional. Es una cuestión que se estableció
a través de tal vez un ahorro cognitivo, como para no pensar demasiado en el tema. Ya yo sé que, mira, las personas de tal nacionalidad son así, o los venezolanos son así, o los mexicanos son así, o cual sea nacionalidad así. Entonces, bueno, ya mi cerebro se ahorra eso. Y de alguna manera, pues bueno, las personas que no están conscientes de sus procesos cognitivos son más vulnerables a esto. Claro. En línea general, y sé que con esto voy a creer un cliché, pero las personas que van a psicoterapia y son un poco más conscientes de sus procesos son mucho menos vulnerables a ser víctimas de estas generalizaciones que no sirven. Que cabe destacar, sé que estamos enfocados en el tema de los prejuicios, el rechazo y algunas fobias, pero en línea general estas generalizaciones o estas atajos que no son para nada racionales no les sirven a la persona. A mí no me sirve pensar, oye, siempre que yo vaya por aquí me va a ir mal, porque entonces tal vez dejo de perder una oportunidad de contacto, una oportunidad de trabajo. Sí. Así que eso es una de las consecuencias directas. Cuando hablamos de proporcionar estos datos, fijar las huellas, toda esta información biométrica, confidencial también, mucha de ella, debe ser presentada dentro de un formulario que todavía no está publicado, entiendo, pero ¿qué tan expedito debe ser? ¿Qué pasa si esas personas, quienes tengan que honrar esta exigencia, no lo hacen? Y bueno, entender entonces a qué se enfrentan. Bueno, lo primero es que hay que seguir pendiente en la página oficial del Servicio de Inmigración de UCIS, donde en los próximos días tendremos un nuevo formulario e instrucciones, las cuales nos dirán exactamente qué evidencias enviar y cuál es la información biográfica que ellos necesitan. Pero si la persona no se registra e Inmigración no tiene su información biométrica, entonces el día de mañana estamos hablando de penalidades de miles de dólares y hasta tiempo en prisión. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque, y estamos viendo ya por lo menos en el estado de la Florida, donde el gobierno estatal está trabajando, bueno, allí, muy cercano al gobierno federal, cuando ocurra algún tipo de detención migratoria en el estado, entonces también van a revisar si esta persona se ha registrado en el pasado en este registro extranjero y podemos hablar de mucho más penalidades y cargos criminales si el gobierno decide proceder. Estoy alarmado y preocupado por la seguridad, por la salud y por el bienestar de María Corina Machado, una heroína de la causa democrática venezolana. He leído en el diario El Nacional y he leído en los reportes del siempre bien informado periodista Orlando Avendaño que los matones de la dictadura venezolana están tratando de ingresar o han entrado ya, Dios quiera que no, a la casa de María Corina en Caracas, en un barrio o en un vecindario llamado Los Palos Grandes. Espero que la dictadura no tenga la insolencia, la desfachatez de arrestar a María Corina. ¿Por qué ha ordenado esto Maduro? ¿Por qué ha ordenado esto Cabello? ¿Van a tratar de arrestar en efecto a María Corina? ¿O solo están tratando de intimidarla, amedrentarla? Yo creo que han ido hoy a su casa a tratar de entrar o a ingresar a las bravas, rompiendo las puertas y amenazando a los guardias de seguridad y hasta a los vecinos, principalmente porque la dictadura está muy golpeada, muy afectada por el anuncio del gobierno de Trump, según el cual, a partir del 1 de marzo, la petrolera estadounidense Chevron dejará de operar en Venezuela. Eso ha golpeado mucho a los matones del régimen venezolano. Yo creo que no se lo esperaban. Ellos pensaban, y en realidad yo también pensaba, que la luna de miel entre Trump y la dictadura venezolana continuaría. Pero se ha interrumpido bruscamente esa luna de miel. Qué bueno, enhorabuena. Y Trump le ha dado una patada en el culo a Maduro y lo ha echado de la cama, por así decirlo. Se acabó la luna de miel, no más licencias petroleras de Estados Unidos con Venezuela, no más Chevron sacando petróleo en Venezuela, no más Chevron y Venezuela vendiéndole petróleo a Estados Unidos. Esto lo inauguró Biden y era una verdadera obscenidad, ¿no? Que Estados Unidos, como premio al megafraude de Maduro en julio del año pasado,
le comprase petróleo a Venezuela. Y no poco petróleo. Estados Unidos. Sin duda estamos hablando de uno de los temas que pues fueron los más indignantes de haber visto, ¿no? Recordamos todos cómo fue el 28 de julio, el pasado 28 de julio fue algo muy, muy desastroso lo que ocurrió. Yo me acuerdo haber visto las noticias de cómo las personas gritaban, los policías incluso parecían que algunos se querían rebelar en contra porque soltaban las armas. O sea, imaginen el nivel en el que ellos saben que el gobierno está haciendo algo en contra y que todos quieren ser libres, que los mismos policías contratados por la tiranía sueltan las armas y dejaban a las personas. Era algo realmente triste lo que se veía y conmovedor de cierto modo, ¿no? Se podía ver el patriotismo de todos y el amor que se tenían los venezolanos entre ellos para poder obtener su libertad. No sé si es que algún otro país hubiera pasado estas condiciones, no sé si se hubieran puesto de acuerdo tal cual como lo hizo Venezuela, pero la verdad es que fue algo totalmente histórico lo que ocurrió ese día. Y también seguirá siendo histórico en el momento en el que obtengan la libertad que está tan cerca de ser obtenida. Ya falta muy poco, ya estamos dando los primeros pasos para obtener la libertad. No hay que rendirnos ahora. Estados Unidos le compraba 226.000 barriles de petróleo a Venezuela cada día. 226.000 barriles cada día. A más o menos $60 por barril es un montón de plata, ¿no? Son millones de dólares diarios, ¿no? Y esa plata entraba a la dictadura de Maduro para que ésta pudiera financiar sus maléficas operaciones de represión, de secuestro, de tortura, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así que yo creo que por eso, como Maduro y Cabello están escaldados, han mandado a sus matones a la casa de María Corina. También puede haber influido que María Corina le dio una entrevista larga al hijo mayor del presidente Trump, a Donald Jr., que tiene un podcast. Y hablaron largamente, como 30 o 40 minutos. María Corina estuvo muy bien. Yo creo que lo más importante que dijo en esa entrevista es que el problema en Venezuela no es político, no es un conflicto político, es un problema criminal, es un sistema criminal. Es una narcodictadura la que campea en Venezuela y por lo tanto, si es un problema criminal, hay que resolverlo con policías. ¿Ah? O sea que los cuerpos policiales de Estados Unidos deberían ir a Venezuela a arrestar a Cabello y a Maduro. Y así se arreglaría tan simplemente el problema. Es un problema no político, dijo María Corina, sino policial, criminal. Muy bien dicho. Y luego salió, claro, Cabello a decir que Donald Trump Jr. le había pagado a María Corina Machado por esa entrevista, pero eso no es verdad, es falso. Pero se nota que eso también les ha dolido, ¿no? Se nota que la dictadura está golpeada, rebajada, ¿no? Disminuida por el gobierno de Trump, que la deja sola, sin Chevron para sacar petróleo, y por el hijo de Trump que ha reivindicado la figura heroica de María Corina Machado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que no arresten a María Corina, pero estamos muy atentos. Y estos días van a cambiar muchas cosas, ¿no? El sábado 1 de marzo, Chevron se tiene que ir de Venezuela. Y ya digo, es un golpe fuerte a la economía de ese país, porque Chevron le daba a la dictadura de Maduro centenares de millones de dólares mensuales, centenares de millones. Presidente de una compañía llamada Global Oil Terminals ha salido a protestar porque Trump no le ha renovado la licencia petrolera número 41 a Chevron. Ha dicho que es un gran error, que a Trump y a Estados Unidos les conviene que Chevron siga sacando petróleo en Venezuela, que Estados Unidos debería seguir comprándole petróleo a Venezuela. Yo no podría estar más en desacuerdo con este caballerito, pero él dice que si Estados Unidos se va, los chinos y los rusos y la India y Turquía y hasta Irán
ocupan el vacío que deja Estados Unidos. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. Y dije ayer y reitero ahora que Estados Unidos perfectamente podría decir. Respecto a lo que mencionan, ¿no? De que dijeron de que fácilmente otro país podría suplir el lugar de Estados Unidos en la compra del crudo. Yo creo que es algo totalmente falso, falso, falso. No hay un país que pueda suplir a bajo coste la extracción de crudo de Venezuela. O sea, sí hay, existe, claramente existe. Pero no creo que algún país quiera hacerlo. Ese es mi punto de vista. No creo que haya un país que quiera hacerlo actualmente. No por ahora, por lo menos. Así que la dictadura de Maduro va a pasar por un periodo largo, yo supongo, en el cual se va a estancar económicamente, o sea, va a sufrir económicamente. Y eso va a ser beneficioso para la oposición, ¿no? La oposición libertadora. No solo no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela, no solo vamos a ordenar que se retire Chevron como se tiene que ir este sábado, sino que además vamos a imponer un embargo naval, un bloqueo marítimo para que Venezuela no le pueda despachar su petróleo a China, a la India ni a nadie, ¿no? Eso sería cojonudo, ¿no creen? Sería cojonudo. Así que de momento Trump ha hecho bien en escuchar a Marco Rubio, a María Elvira Salazar y a otros que saben de Venezuela y no a sus amigotes petroleros o compradores de asfalto como este Harry Sargent, ¿no? Cruzo los dedos, pienso en ella y elevo una plegaria para que María Corina Machado esté bien, para que no la arresten y para que los matones de Maduro y Cabello, al servicio de Maduro y Cabello, no entren hoy en la residencia de la jefa de la oposición democrática venezolana. ¿Qué herramientas tú como psicólogo clínico puedes darnos para que un nativo pueda diferenciar, o cualquiera pueda diferenciar entre un migrante bueno y un inmigrante malo? ¿Hay herramientas para eso? Bueno, primero que nada, estar en contacto. Porque, a ver, ¿por qué esto hace daño? Porque es una idea que no está arraigada en la realidad. Si yo no tengo ningún tipo de contacto con un migrante, malo o bueno, mira, no me puedo hacer ninguna idea. Y si yo en mi camino me consigo con un migrante malo, oye, tengo que tener la suficiente fortaleza mental de decir, oye, esta fue una persona mala, un individuo malo. La generalización generalmente es un enemigo del conocimiento, sí, totalmente. A menos en el aspecto social. Esto se origina a raíz de esta permeabilidad fronteriza que hubo entre Estados Unidos y México al momento en que tanta crítica fue dirigida a la discreción que se le otorgó en la administración anterior a la política migratoria. Pareciera que muchas personas daban cualquier identidad, no había verificación de datos. Es más, me atrevo a preguntarte, John, hay personas que pudieron haber entrado a Estados Unidos con la operación de los coyotes y que ni siquiera se sabe si ingresaron o no, si están acá o no se sabe dónde están, y por eso es que es necesaria esta activación del registro. Bueno, lo primero es que la realidad del sistema biométrico de los Estados Unidos es muy limitado. ¿Por qué digo esto? Porque sí, comparten información con países aliados como digamos El Salvador, Chile, Argentina, pero después cuando estamos hablando de Cuba, de Venezuela, es muy limitado lo que sabe el gobierno norteamericano de personas que hayan venido por la frontera, y es por eso que están buscando ya reforzar, tener una cantidad más robusta de filtros para ver si pueden conseguir más información de estas personas o si han cometido un crimen ya dentro de los Estados Unidos, entonces poder comenzar un proceso de deportación en contra de ellos. ¿Cómo se enfrentan estas actitudes hostiles o esta discriminación? O sea, así, palpándolo. Bueno, mira, haciendo oídos sordos, no frecuentando ese tipo de lugares donde sientas que vas a tener discriminación, pero estas herramientas clínicas, digamos, ¿cómo se puede hacer? Porque hay gente que puede entrar en depresión, hay gente que puede incluso atentar contra su vida y, oye, esto es un tema importante. O sea, ¿cómo podemos enfrentar esta discriminación? Pues antes que nada, la herramienta principal debería ser la información. Yo creo que si salen de manera más pública cifras de criminalidad
o incluso no solamente centrarnos en la criminalidad, porque podemos decir, los venezolanos o los mexicanos o los nicaragüenses en algún sitio no han cometido tantos crímenes. Creo que hay que visibilizar un poco el impacto positivo, que mira, yo no he escuchado casi que en ningún medio, oye, el impacto positivo de la fuerza trabajadora venezolana o mexicana o migrante en general, en ningún lado. Y yo creo que lo tiene. Otro de las inquietudes y bueno, de los puntos de obligación que teníamos que prestarle atención durante los últimos días han sido demandas colectivas en función a lo del TPS de los venezolanos. El hecho de que no lo hayamos comentado a lo largo de esta semana de manera tan recurrente como la semana pasada, no quiere decir que el tema ha sido olvidado, más bien esperamos que exista un pronunciamiento. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles fueron los argumentos que se han girado, que se han instruido ante la Corte Federal en función del estatus de protección temporal de los venezolanos, abogado? Bueno, primero el argumento principal de la demanda que se ha presentado en el estado de California, que digamos que es la demanda, no quiero llamarla principal, pero es la que estamos viendo cómo se va desarrollando de manera expedita, digamos, es aquella que los protocolos que utilizó la administración del presidente Donald Trump para cancelar esa primera extensión que había aprobado el presidente Joe Biden en sus últimos días de mandato fue ilegal, no se utilizaron los protocolos correctos ni los mecanismos, y también estaría motivado, según los demandantes, en acciones de discriminación en contra de los venezolanos. Esos son los argumentos principales en estos momentos, y le invito a toda nuestra comunidad venezolana fuera y dentro de los Estados Unidos que esté muy pendiente de esta fecha, 24 de marzo del 2025 a las 9 de la mañana, porque en la Corte Federal en la ciudad de San Francisco se va a decidir si el juez federal aprueba o no una medida cautelar, un injunction, para bloquear, por lo menos de manera temporal, a las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump de no extender el TPS del registro del 2023. En Chile, cuando sucedió esto de George Harris, y perdón que te interrumpa, decían, lo único que vale la pena son los médicos venezolanos, porque te salvan la vida. Qué duro escuchar esto, ¿no? Pero la crisis en Venezuela, y volviendo a Venezuela, que es el tema que nos atañe, en esta pregunta, ¿influye la crisis de nuestro país en la percepción que tienen otros países sobre los migrantes venezolanos? Claro, porque de aquí vienen unas personas que se perciben como muy deficitarias. Estas personas están en una especie de desgracia. Entonces, oye, como una persona que viene de esta desgracia tan grande, que está huyendo de un monstruo, va a venir acá a ayudar. No vale, este viene acá es a quitarme las cosas de mi país y a aprovecharse, y va a ser un fastidio. Ahí, como no es de los míos, pues soy mucho más duro juzgándolo. Y respecto a esta cuestión con George Harris, pues, oye, sí quisiera hacer un comentario, porque a veces mucha gente cuando habla de esto en línea dice, no, pero es que esto no es un rechazo a los migrantes, esto es algo peor, es un rechazo a los pobres, y hablan de esto como que si fuese mejor, peor, no sé qué es mejor o peor, si rechazar a los pobres o rechazar a los migrantes. Pero bueno, aquí claramente se vio que esto no es solamente un rechazo a los pobres. Yo no creo que George Harris sea pobre, para comenzar por ahí. Hay que estar muy pendiente porque ese día, el 24 de marzo, sabremos si el gobierno, por lo menos mientras se mantiene la demanda federal, se bloquean estas reglas y los tepecianos pueden seguir renovando su permiso de trabajo y renovando su estatus mientras esperan una decisión final, que este caso probablemente llegue a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que la estrategia principal de la administración del presidente Donald Trump sería de manera expedita intentar que este caso ya pase por apelaciones y que pase por todos los procesos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema para ver si pueden ganar en ese momento y crear ese precedente legal tan fuerte. Sin embargo, en el pasado hemos visto que este tipo de demandas son complejas, vienen muchas audiencias, muchos procedimientos de apelaciones y puede tardar muchísimos años, como lo vimos en el pasado, cuando en el primer mandato del presidente Trump intentó revocar ciertos TPS de Honduras y otras nacionalidades, y duró tanto tiempo ese proceso de demanda que llegamos a la presidencia de Joe Biden, y entonces él no pudo terminar. El presidente Joe Biden dijo, mira, no voy a continuar con esta demanda, y eso puede que ocurra nuevamente en este ciclo. Ahora, ¿cuáles son las emociones más comunes que se experimentan en los primeros meses después de llegar a un nuevo país? Si tienes conocimiento de algún caso
que hayas tratado? ¿Cuáles son esos síntomas que uno dice, tengo que estar pendiente con esto porque esto puede afectar o puede escalar en mis emociones? Definitivamente muchísimo miedo. El migrante, al menos en la práctica clínica, que sí he tenido bastante experiencia, pues vale que vive muchísimo miedo. Y este miedo a veces puede llegar a ser paralizante. Sabemos que la ansiedad, cuando se va sin chequear, pues termina paralizando al individuo. Y termino entrando en un círculo vicioso parecido al que te mencioné anteriormente, porque me paralizo, no logro nada y entonces me convierte en una especie de carga. Y ahí es cuando realmente se ven como que estas experiencias negativas reales. Entonces alguien que vaya a migrar tiene que tener un gran control sobre su ansiedad, sobre su miedo y definitivamente tener una buena planificación. ¿Qué pasa si no logran el plan A, ni el B, ni el C? Saber tener una estrategia de salida. No solamente para prepararse, para prepararse para el fracaso, por así decirlo, sino para tener la calma y que la persona se pueda decir a sí mismo, oye, si no logro todos estos pasos, pues tengo mi estrategia de salida. Y esa calma, generalmente, a pesar de que pareciera que me estoy preparando para el fracaso, es lo que termina llevándolos al éxito porque pueden tener cabeza fría y poder actuar de la mejor manera. ¿Cuál es la estrategia de salida? La mencionabas, pero me llamó la atención. ¿Hay estrategias de salida? No, claro. Cuando yo digo estrategia de salida, me refiero, ok, yo estoy migrando y tengo un plan de tener éxito aquí. Si yo no tengo éxito, tengo que tener una manera, pues, de regresar y de más o menos rehacer mi vida. Y esto es algo muy sencillo. Esto cursa por tener un pequeño fondo para poder ir de regreso a mi país de origen y ver qué hago en mi país de origen. Es decir, la migración es mucho menos exitosa cuando ya es mi último recurso. Cuando si no sale bien esto, no sale bien nada. Los ultimátums no salen bien, ni en las relaciones, ni en los planes personales. Y en la Corte Suprema también hay condiciones que pueden poner en peligro al TPS, tomando en cuenta el balance de conservadores allí, a pesar de que van hacia el centro en algunas de las decisiones. O corrígeme. Sí, ciertamente. O sea, al final del día hay que confiar en el sistema judicial de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay que recordar que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y el presidente de los Estados Unidos tienen un nivel de discrecionalidad bastante alto al momento de revocar o cancelar programas de TPS. Es por eso que es muy interesante cómo se va a desarrollar esta demanda y estoy a la espera ahorita de lo que vaya a responder el gobierno, que debería ser en las próximas semanas tengamos ya esa respuesta. Bueno, sí, nos enteramos que el Departamento de Seguridad Nacional ya no le permitirá a inmigrantes en los Estados Unidos poder utilizar la aplicación CBP One como método único de identificación para poder abordar un vuelo, un avión. Ya no se va a poder utilizar la aplicación CBP One. Muchos inmigrantes que llegaron por la frontera lo estaban utilizando para poder llegar a sus destinos. Sin embargo, a partir de ahora, el gobierno no lo va a permitir. Entonces, es por esto que les recuerdo que siempre consulten con la aerolínea y también consulten con el gobierno de los Estados Unidos para ver si usted tiene la documentación correcta. Pero en la mayoría de los casos, aquellos aplicantes de asilo que se encuentran en espera de entrevista, aquellos tepecianos que tienen su TPS aprobado, que cuentan con un permiso de trabajo, con un seguro social, con una licencia de conducir, en la mayoría de los casos, no todos, no puedo decir, tiene que ser caso por caso, pero en la mayoría de los casos pueden viajar dentro de los Estados Unidos. Así que esta noticia que hemos visto es específicamente para aquellos inmigrantes que no han sacado permiso de trabajo y que lo único que tienen es su celular, su aplicación donde muestra información biográfica. Eso ya no va a poder ser utilizado como identidad. No, y además siempre de alguna forma vas a tener la opción de regresar a tu país, donde probablemente esté tu familia, donde está tu lugar seguro, aunque quizás no con las mejores condiciones, porque por algo saliste de allí, ¿no? Pero ¿cómo afecta la incertidumbre del futuro y la adaptación cultural al bienestar emocional de un recién llegado, Jorge? Muchísimo. Y esta cuestión de la adaptación, sí que tal vez me estoy desviando un poco de la pregunta que estás haciendo, pero la adaptación es muy importante y eso marca el éxito también al momento de emigrar. Porque, a ver, uno puede tener mucho amor por su país, pero si tú viajas a un país disfrazado de la bandera de tu país, haciendo un escándalo con todas tus cosas patrias, o sea, la idea no es que no estés orgulloso de tu país, pero definitivamente no estás haciendo tus mejores esfuerzos por adaptarte al espacio. Si rechazas el vocabulario, si dices, no, pero yo no voy a decir esto porque esto no lo dice mi país dicen tal cosa. Oye, definitivamente no estás haciendo tu mejor esfuerzo para adaptarte.
Un mensaje para finalizar, nos quedan 30 segundos. Yo creo que en ese aspecto el mejor mensaje que puedo dar es tanto a migrantes y sobre todo a estas personas que tal vez sienten odio hacia personas de otros países. Oye, no crean, vean, porque el hecho de solamente creer te lleva al odio, te lleva al rechazo y te lleva a perder posibilidades y lleva a que en realidad todas esas fantasías negativas respecto a los migrantes, a los invasores, entre comillas, pues se terminen haciendo realidad. Definitivamente no crean, vean. Entonces ahora vemos un cambio en la posición de Trump, donde Trump ha cedido ante las demandas que venían en general de algunos grupos opositores venezolanos y también de algunos legisladores para revocar la licencia de la compañía Chevron. Esto creo que hay que entenderlo bien, porque en todo el curso de flexibilización de sanciones, cuando Trump estuvo en su primer gobierno, él puso unas sanciones muy fuertes contra la economía venezolana y contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero el gobierno de Joe Biden flexibilizó algunas de ellas y después también revirtió parte de esa flexibilización. Lo que habían dejado entre las licencias que todavía permitían actividades de compañías estadounidenses fue una licencia que les fue otorgada en el año 2022 a la compañía Chevron. Y Chevron tiene un espacio especial en Venezuela porque Chevron era la única compañía estadounidense que ya tenía operaciones en Venezuela en términos de operación de campos petroleros en el momento en que se comienzan a imponer sanciones al país. Entonces Chevron había obtenido un permiso para comercializar petróleo venezolano y esto es lo que el presidente Trump acaba de anunciar ayer que se va a revertir. Todavía no está publicada el cambio, no está publicado el cambio en regulación, la nueva licencia en la página del Departamento del Tesoro. O sea que todavía lo único que tenemos es la declaración de Trump y la interpretación de esa declaración de Trump. Pero lo que sí se comenta y lo que se entiende es que parece que el efecto de los legisladores de Florida, de la posición de los legisladores de Florida, que se oponen a cualquier tipo de acercamiento con el gobierno de Venezuela, fue crucial, mucho más en un momento en que el voto de estos legisladores también es muy importante para poder aprobar el presupuesto, la ley presupuestaria que está proponiendo Trump ante el Congreso y en el cual los votos necesarios para pasarla están bastante ajustados.